Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amados y amigos? Vengo con otro videíto. Yo le llamo videíto porque son apenas 10 minutos, no se puede cansar. Muy interesante. Quédate. Sí, porque yo no quiero producir cansancio en la gente con unos videos de 1 y 2 horas y 10 minutos. En 10 minutos se dice muchas cosas. Hoy voy a hablar sobre si oyeres esa cita bíblica muy evangelística, donde el Señor dice en su palabra a través del Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. El Señor dice: no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros cuantos corazones endurecidos, mi hermano. Bueno, Dios está hablando desde el principio. Sí, así lo dice la misma Escritura, que Dios habló desde el principio. El Padre ahora habla por su Hijo Jesucristo. Sí, porque en el principio Adán, dice la Biblia, que escuchaba la voz de Dios. Dice la palabra que la escuchaba en el aire del día. ¿Cómo sería esto que papá Dios... ¿será que el aire le llevaba una voz y le susurraba? O sea, que venía una brisa y esa brisa traía el tono de voz de Dios. O sea, que en el aire del día. O es que en la mañanita temprano, cuando la brisa soplaba, ahí aprovechaba papá Dios mientras Adán estaba meditando y le hablaba en sus adentros. O quizás pueda ser también que sea una voz audible. Sí, porque no se sabe. Así que la voz era en su interior o audible exteriormente. El asunto dice que él oía la voz de Dios en el aire del día. Wow, qué bonito eso. El asunto es que Dios le hablaba. Dios nunca ha detenido el hablar al hombre. Él no ha parado de hablar al hombre, mi hermano. Y él siguió hablando secuentemente. Dice la Biblia que había un lugar llamado lugar santísimo. En el tabernáculo había un lugar santo, lugar santísimo. Ahí había entonces un cajón llamado el arca del testimonio. Ese cajón tenía una tapa llamada propiciatorio. Y encima de esas dos tapas habían dos serofines, querubines, así como enchapado de oro, uno mirando hacia el rostro uno al otro. Imagínense una tapa de oro y como dos ángeles enchapados de oro y mirándose la cara, y en medio de esos dos ángeles, ahí aparecía la voz de mi hermano. Eso es terrible. El asunto es que solamente los sumos sacerdotes, una jerarquía espiritual, podían entrar a ese lugar una sola vez. Oiga bien, una sola vez en el año, dice. Y había un envase que ellos tenían que llevar sangre. Dice, no sin sangre, o sea, llevaban sangre. Se presentaban allá adentro en el lugar santísimo el sumo, o sea, el jefe, los sacerdotes, el que escuchaba a Dios hablar, el que tenía la relación, porque en esos tiempos era una relación, ahora no es relación, ahora es común. Ahora comunión, no es relación, ahora es comunión. Grábese eso, hermano. Entonces, él escuchaba la voz de Dios. O sea, él se encerraba. Yo me imagino el tiempo que duraba ese sumo sacerdote consagrándose, esperando ese año, ese día, esa hora, ese minuto, para escuchar a Dios hablarle. Papá Dios le enviaba mensaje o de amonestación o instrucción al pueblo de Israel a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote decía: mira, Dios me dijo, ustedes están así, hagan esto, no hagan aquello, hagan esto, mire que brisa está soplando aquí afuera, y papá Dios. El sumo sacerdote daba la palabra, el mensaje de Dios. Entonces la gente esperaba. Oye, tenía que esperar fuera del tabernáculo, porque si el sumo sacerdote no emitía un ruidito, porque en la vestimenta tenía unas campanitas, ya yo consideraba, ahí lo mató Dios, porque no estaba santo. Ay, papá, ahí hay que pelear. Nada, y ahí en medio de esos, déjeme sentarme aquí, anda un poquito cómodo. ¿Por qué usted no se suscribe a mí? Que suscríbase ahí, dele ahí abajo, tuapiti, y suscríbase. Ellos escuchaban la voz de Dios y daban el mensaje. Después de ahí entonces Dios siguió hablando en medio de una nube, en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios. Entonces papá Dios hablaba también en el medio del fuego, salía una voz. Luego otro método que Dios usó para hablar, ¿sabes qué?
la voz del hombre, profeta. El profeta era un hombre, un personaje bien ungido, escogido. Venía el Espíritu sobre, o sea que venía sobre el Espíritu Santo, sobre ese hombre. Y Papá Dios le enviaba un mensaje y el profeta tenía que decir, así dice Jehová. O sea, el sello del mensaje era Jehová. Decía, no soy yo que estoy diciendo, es Jehová dice. Entonces el pueblo tenía que obedecer. Ese profeta era escogido por el Espíritu Santo para amonestar al pueblo, darle un mensaje de amonestación o de dirección, el asunto que Dios hablaba. Señores, si Dios sigue hablando, ahora viene a través del Espíritu Santo en la palabra escrita, el Espíritu Santo en la iglesia, aún a la creación Dios sigue hablando. Te puede hablar por una canción, la predicación de Dios mío, fue Jesucristo que dijo, ustedes vayan, prediquen a todas criaturas. O sea, Dios va a hablar a través de ustedes. Y dice, vayan a todas partes y díganle el mensaje, prediquen el evangelio. O sea, Dios está hablando a la humanidad. El asunto es, que es el tema de esta meditación de hoy, que la gente se está tapando los oídos. Qué peligro. Sí, así mismo es, la gente no quiere escuchar voz de Dios, se está tapando los oídos, mi hermano. Sí, la gente está tan distraída que está escuchando otra cosa menos palabras de Dios. No, Señor. Pero Papá Dios sigue hablando. Ahora le voy a decir algo, mi hermano. Va a llegar un momento en que la voz de Dios se va a detener. Porque la voz de Dios es como una oportunidad que Dios le está dando a esta bendecida humanidad que se arregle. Y la gente no se está tapando los oídos. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. Ay, la gente está tan distraída, tan entretenida. Estas redes sociales está entreteniendo a la gente con cuantas cosas que no son de Dios. Pero a lo de Dios le están haciendo caso omiso, como, ay hombre, a mí no me interesa eso. Sí, yo sé que está la gente. Muy pocos están escuchando la voz de Dios. Muy poca gente, en su mayoría, se están tapando los oídos al mensaje. Pero le va a pesar. Le va a pesar eso, esa actitud irreverente ante el mensaje de Dios en esta tierra. Y mi hermano, mire, comparte este video. Sí, compártalo. ¿Por qué usted no se suscribe? ¿No le está gustando el mensaje? Usted lo que se están poniendo duro de corazón y no quiere escuchar la voz de Dios. Entonces, hubo una nación en Nínive que él le dijo al profeta Jonás, mira, predícale que se arrepienta. O sea, era la voz de Dios, el profeta. Si no, voy a destruir a Nínive. Sí, porque ahí había de todo. Asalto, muerte, homicidio, suicidio, sodomismo, homosexualismo, robo, idolatría, en todo lo malo ahí en Nínive. Papá Dios dijo, mira, tan peores que Sodoma, lo voy a destruir a esa gente. Y mandó el mensaje. Y ellos escucharon la voz de Dios a través del profeta. ¿Usted no cree que Dios sigue hablando? Dios sigue hablando. Lo que pasa es que la gente no quiere obedecer a Papá Dios. ¿Qué hicieron los ninivitas? Bueno, se metieron en ayuno, se metieron en oración. Hasta los animales le dijeron, no le des de comer ni beber. Todo el mundo se va a arrepentir aquí. ¿Sabe qué pasó? Papá Dios vio el arrepentimiento y le dijo al profeta, mira, se arrepintieron. Dile que ya, yo devuelvo esos juicios, determino no hacer juicio contra ellos. ¿Ustedes ven? Pero ahora no. Ay, papá, la gente te enfiesta, teteo, bebida, diablura, y el infierno al diente y los demonios esperando a toda esa gente que están en fiesta. Porque la gente se está tapando los oídos al mensaje, la gente no quiere escuchar el mensaje, la palabra. Y ese Netflix, esa película del diablo, toda esa basura hoy en día. Así mismo, mi hermano, esas películas, ese Netflix, esos videos, ese YouTube, ese Facebook. Sí, porque en YouTube y en la otra plata hay cosas que son buenas, pero hay muchas cosas malas también. Y Dios sigue hablando y no va a dejar de hablar. Dios sigue hablando y no va a dejar de hablar a esta perversa humanidad. Usted verá que sí, pero se siguen tapando los oídos. Lo mejor es escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Dios está diciendo. Que te arrepienta, que busque de Cristo. Suscríbete a mi canal, ya viralicé, ahí ya se acabó. Suscríbete ahí, comparte este video. Soy Rafi Ricardo, de aquí de RD, República Dominicana.
Vengo con otro videito